Bueno, ya están observando la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, profe, sí se ve la pantalla. Oh, bueno, listo. Entonces, habíamos quedado en lo que es la orientación de resultados y vamos a pasar a orientación al ciudadano, ¿verdad? ¿O no recuerdan? Sí, señora, en eso quedamos. Ok, ok, listo. Quería hacer una aclaración. Hubo una chica que me dijo, vimos lo que es la orientación a resultados, pero también la evaluación. O sea, vimos todo el componente del plan estratégico. Me cierra el micrófono por ahí, alguien está que no me deja. Eso, gracias. Decíamos que habíamos visto hacia dónde apuntaba la evaluación de resultados y que partía definitivamente desde la planeación estratégica, donde marcaban la ruta de acción que teníamos que realizar en las entidades públicas. Entonces, como también veíamos cómo se hace el seguimiento y la evaluación a través de unos indicadores, ¿cierto? Y alguna chica me dijo que entonces control interno, y yo le manifesté que control interno hace control de los controles, ¿sí? Control interno de la función no es realizar el control de que yo haga mis actividades, lo que hace y desde los principios del modelo estándar de control interno es establecer en primera instancia esos tres principios, que es el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. Los servidores públicos, ¿qué hacemos? Nosotros aplicamos lo que es el autocontrol en nuestra ejecución de la tarea. O sea, nosotros hacemos evaluación y control de nuestro trabajo. Identificamos esas desviaciones que de pronto se pueden establecer en la ejecución que no haya tenido en cuenta la alta dirección. Me explico. Recuerda que les comenté que el riesgo es la probabilidad de que se dé un hecho y que se haga que se desvíe la obtención y que interfiere en la obtención de esos resultados con una desviación que se dé. Ese es el riesgo. Y también les comentaba que para poder manejar el riesgo nunca va a desaparecer. Por eso siempre en todos los protocolos, en las guías, dice minimización del riesgo, o sea, reducirlo al más mínimo. Alguna vez dijo el expresidente Turbay Ayala, que de forma muy ingenua, pero también se podía visualizar cómo era su percepción frente a la corrupción. Y dice, este expresidente ya fallece, dice, hay que reducir la corrupción a su mínima proporción, ¿sí? Y realmente, pues no hay que reducir a la corrupción a su mínima. Es que no debe haber corrupción, pero ese es un riesgo, fíjate, que siempre estamos manejando dentro de las entidades. La corrupción es la que más se da en nuestras entidades del Estado. Entonces, quería hacerle la aclaración a la compañera que decía, bueno, ¿y acaso no se aplica la evaluación y seguimiento para la obtención de resultados, además del control interno? Sí, en el control interno, en la primera línea de acción, en la segunda línea, porque la primera línea es la planeación estratégica, la alta dirección, la segunda se podría establecer que es el autocontrol como tal de las actividades que yo realizo en mi trabajo. Y entonces ahí es cuando yo identifico, ay, cierra el micrófonos, por favor. Bueno, ahí es cuando uno identifica la desviación, pero también además de identificar esa desviación y las causas de esa desviación, lo que yo hago es aplicar también las acciones correctivas
de esa desviación, pues ¿para qué? Para mejorar el proceso y que para que haya una administración pues eficaz y transparente, y se solicita ayuda si ese es el caso. Entonces quería hacerle la aclaración para que la compañera no pensara que que le hubiese respondido que no se hacía autocontrol. Sí se hace autocontrol desde nuestros puestos de trabajo. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la orientación al usuario y al ciudadano. ¿Habíamos desarrollado este juicio situacional? ¿Me confirman o no? No. ¿No? Bueno, entonces tenemos un minutito y lo desarrollamos y Jesús me da las diferentes opciones de respuesta que dieron a ese juicio situacional, por favor. Sobre qué pena. Dime. Ese juicio sí lo desarrollamos en la sesión anterior. Quedamos pendientes de las soluciones. No, las soluciones van después, las soluciones van posterior a. Mire, no es por nada, pues yo estoy escuchando una gallina. Sí, señora. Por favor, por favor. Estamos escuchando una gallina, que falta de respeto. Sí, autocontrol, por favor, autorregulación. Ay, sí. Entonces, hagamos una cosa. Cada uno va a cerrar su micrófono y solamente se va a abrir si tenemos que hablar. Y si nos dan la entrada para hablar, porque es que hay mucha interrupción. Imagínate en una capacitación de todo lo que tiene que ver con las competencias comportamentales y cómo funciona el Estado y una gallina interfiriendo, ¿no? Entonces, sí. Yo espero a que todo haya un total silencio. Por respeto a mí, por respeto a ustedes. Listo. Bueno, entonces mi compañera me decía que este juicio situacional ya lo habíamos realizado. ¿Y este también? Entonces que la vez pasada quedaron 2 juicios situacionales sin resolver. O sea, el 4 y el 5. Sí, ese también. Bueno, entonces empezamos la temática y cuando terminemos las temáticas es que resolvemos el juicio, ¿sí? Siempre se hace así para saber qué conocimientos tienen previamente y qué conocimientos tienen posteriormente. Bueno, entonces la siguiente, vimos la vez pasada lo que era todo lo que ética y el comportamiento ético con valores para la gestión de la entidad. Vimos también compromiso de la organización, orientación a los resultados y hoy vamos a ver orientación al usuario, aprendizaje continuo, adaptación al cambio y trabajo en equipo. Entonces vamos a iniciar con la orientación al usuario y al ciudadano. Entonces empezamos con el decreto 815 del 2018 y cómo define qué es la orientación al usuario y al ciudadano. Dice dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los ciudadanos, tanto internos como externos, y de los ciudadanos de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a cada entidad. Entonces, ¿cómo se evidencia ese comportamiento? Entonces, valora y atiende las necesidades, peticiones de los usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna. No voy a detener aquí un momentito. Entonces, en la sesión pasada decíamos que una cosa es la necesidad y otra cosa es la expectativa, ¿cierto? La necesidad es la ausencia o la carencia de. Y la expectativa es cómo yo esperaría que satisfagan esa necesidad. Entonces,
por ejemplo, un ciudadano viene a la alcaldía y me solicita información de unos datos específicos. El ciudadano esperaría que yo le dé esa información, ¿cierto? Porque tiene una necesidad de un conocimiento específico de la alcaldía. Y yo le facilito, yo le suministro en la información. Recuerden que la información para poderla suministrar, apenas son 10 días, ¿sí? Que es información en general, no. Es copy pegue del computador, saque del cajón y entregue. Por eso dan apenas 10 días, porque es la información que yo manejo, que la entidad maneja. Entonces yo se la doy en un Word y le suplí esa necesidad. Pero la expectativa de ese usuario, de ese ciudadano, y en últimas es, ahí tendría perteneciente a mi grupo de interés, porque está en interés de, ¿cierto? No viene a hacer un trámite, no viene a hacer un servicio, viene a preguntar por un hecho específico, ¿sí? O sea, está interesado en X información. Entonces esa persona esperaría que se la diera en un Excel para poder trabajar los datos, para tener una interoperabilidad de esa información. Entonces, fíjate que yo pude suplir la necesidad, que era la carencia de, pero no suplí la expectativa. Y dentro de la política de orientación al usuario, al ciudadano, dicen hay que suplir las necesidades y expectativas y superar las expectativas de los ciudadanos. Entonces, y además dice, y sus peticiones, porque es que las peticiones, recuerden cómo entran las peticiones en nuestras entidades, cómo entran las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, cómo entran. Generalmente está dispuesto, pues hay varios canales, ¿no? Unos son virtuales y otros de forma presencial, bueno, o por teléfono también lo pueden hacer. Y esas peticiones, el contencioso administrativo define unos tiempos de respuesta que generalmente son 15, la de general, por ejemplo, de consulta son 10 días. Y alguien diría, ¿y por qué de consulta, 30 días? Pues es que no es igual una petición particular que yo la puedo copiar y pegar de mi computador y sacar del cajón y entregar en un disque, otra cosa que solamente le puedo cobrar el disque, el CD, la fotocopia, ¿cierto? Y tengo 3 días para suministrarla, pero no puedo cobrar más por esa información. Entonces son 10 días y entonces porque no tengo mucho que hacer, pero por ejemplo una información de consulta que yo me siento con 1, con 2, con 3 compañeros, depende de la información, a realmente a resolver una consulta, a dar un concepto, pero no significa que ese concepto sea vinculante, o sea, que tenga que hacer lo que se estableció en la consulta. Bueno, eso del contencioso administrativo será otra capacitación. Pero entonces dice, valora, atiende las necesidades y peticiones de los usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna. O sea, el oportuno es el tiempo, ¿sí? Y hay un término, ¿sí? Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. Aquí es supremamente importante esa interdependencia. Ahorita miramos ¿por qué? Porque se manejan unos portafolios de servicios. Tenemos que saber quién es el responsable, cuáles son los productos que maneja nuestra entidad, a dónde tengo que remitirme, en qué canal tengo que, ¿sí? Establecer los mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos, que nosotras las entidades utilizamos? Las encuestas. Hay encuestas de percepción, ¿cierto? Y esas encuestas de percepción me dicen si realmente, cómo me percibe los ciudadanos que estamos haciendo nuestras tareas como servidores públicos, ¿cierto? Si los servicios que nosotros estamos prestando son las más adecuadas en la satisfacción, por ejemplo, del servicio, ¿sí?
Entonces hay otra forma de conocer las necesidades haciendo análisis de las peticiones, quejas y reclamos, porque allí, si yo observo que hay muchas peticiones, entonces, ¿qué información es la que no estamos manejando adecuadamente porque hay muchas peticiones? Y entonces ahí sí veríamos que era la transparencia activa o pasiva, que más adelante lo vemos, porque en la medida en que yo publique cierta información, que se la dé, que para que los ciudadanos la conozcan, pues ahí se reducen las peticiones, ¿sí? Si siempre me piden información de los últimos contratos, del contrato de, supongamos, de educación, siempre me la están pidiendo. Hombre, pues es que es una obligación colocar en página todas las contrataciones que se hagan, ¿cierto? Y entonces, pues si están colgadas, se disminuyen las peticiones frente a ello, ¿sí? Bueno, entonces ahí es cuando yo puedo conocer cuáles son las necesidades. Y cuando veíamos en la segunda dimensión de direccionamiento estratégico, mirábamos que es muy importante saber la caracterización de los usuarios, de los ciudadanos y el grupo de interés. ¿A quién yo le presto los servicios? ¿En qué edad están? Bueno, etcétera. Ahora vamos, si lo quieren, haciendo aclaración de esta 815. Incorporar las necesidades de los usuarios y ciudadanos en los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, mediano y largo plazo. Si yo sé, a través de las encuestas de percepción, de satisfacción, del análisis de PQRS, además de eso, yo sé que teniendo en cuenta la caracterización y ya viendo cuáles son las necesidades de ese grupo, pues yo voy a incorporar eso que yo sé a los proyectos, programas que presta la entidad. Aplica los conceptos de no estigmatización y no discriminación y generan espacios de lenguaje incluyente. Recuerda que hablamos en el Código de Integridad antes, que habían unos principios y partíamos del preámbulo de la Constitución donde se establecía que Colombia era un Estado social de derecho, participativo, pluralista. Bueno, entonces esa pluralidad que hablamos, que era cómo estaba conformada, ¿cierto? Entonces que hay personas de diferentes etnias, por supuesto. ¿Y cuáles son las etnias? Afrodescendientes, run, raizales, palenqueros, etcétera. Y que había también otras personas que pertenecen a diferentes partidos políticos, de izquierda, derecha, de centro, amarillo, sol, el pollito, lo que sea, ¿sí? Pero pertenecen a diferentes ideologías políticas, pero también pertenecen a otras o establecen diferentes ideologías religiosas, no solamente la católica, sino la protestante, la mormón, la indo, bueno, lo que quieran. Pero también hay personas con diferentes tipos de discapacidades cognitivas, visual, motriz. ¿Mm? Pero también hay otras personas con diferente identidad y orientación sexual. Entonces, fíjense que la no discriminación, y en la Constitución dice que en Colombia ninguna persona puede ser discriminada por su ideología, raza, condición, etc. Entonces, ese es el concepto de la no estigmatización y no discriminación, y generar un lenguaje incluyente. Alguien alguna vez me preguntaba, ¿qué es eso del lenguaje incluyente? ¿Sí? Y a veces las personas se quejan por ese lenguaje de la estudiante, el estudiante, los servidores, las servidoras, y me decía, mire, doctora, eso es lo más mamón. Sí, a veces se vuelve hartísimo el mamerto. ¿Mm? Pero hay una cosa, cuando a nosotros las mujeres no nos nombraban, nosotros éramos invisibles, me explico. Cuando pasaban la circular a reunión de padres de familia, no decían madres como ahora, sino solamente padres, pues a uno le daba de chiquito, ay, cierra el micrófono,
No. Jesús, ¿cómo hacemos? Porque eso sí no puedo yo. Ya lo cerraron, Lisbel. Profesora, creo que silenciaron a todos y su micrófono sigue apagado. Profesora, no le estamos escuchando. Ahora Tienes es que micrófono lo activado. cerraron. Sí, es que lo cierran porque hay mucha interferencia y no nos deja escuchar. Me toca ver. Cuando no me escuchen, inmediatamente me lo hacen saber. ¿Sí? Ok, aquí ya me dijeron que listo. Ok, profe. Bueno, entonces decíamos que ese lenguaje incluyente de los padres de familia. Entonces, cuando era uno chiquito, fíjate que mandaban una circular de la escuela y decían reunión de padres de familia, y uno asumía que tenía que ir era el papá. O cuando decían los derechos del hombre, uno como que no, uno de mujer como que no se ubicaba dentro de los derechos del hombre porque pues como no me nombraban a mí como mujer y además con una estructura bien machista, entonces como que yo no me incluía ahí cuando era chiquita. Pero en la medida en que esa equidad de género empezó y ese lenguaje incluyente cuando dicen los profesores y las profesoras, fíjense que lo que no se nombre no se visibiliza. Ahí cuando me dicen las profesoras, cuando me dicen los derechos humanos de los hombres y de las mujeres, ahí yo me incluyo porque estoy visibilizada. Por ello es tan importante el lenguaje incluyente, que sin rayar en ser mamerto uno, porque hay unos discursos que uno dice no, ¿sí? Por eso la importancia de tener un lenguaje incluyente, ¿sí? Y escuchar activamente e informar con veracidad al usuario, al ciudadano. Se informa a los ciudadanos con veracidad cuando yo conozco qué servicios presta la entidad, cuando yo conozco los portafolios de servicio. Y no los tiene que conocer solamente la persona que está en oficina de atención al usuario, en ventanilla única, lo tienen que saber el portafolio de servicios todos nosotros. Es más, fíjate que orientación al usuario, al ciudadano, no dicen es solamente para las personas que atienden a usuarios, es para todos los servidores públicos porque es una competencia común para todos, desde la asistencial hasta la alta gerencia o hasta el nominador, hasta el alcalde, hasta el gobernador, todos, ¿sí? Entonces, es el saber qué servicios se prestan, a qué hora se presta, quién facilita esa información, a través de qué medio, etc. Entonces, eso nos dice la 815, pero vamos a ver qué dice para entender la política de la competencia de orientación al usuario del ciudadano. Tengo que saber cuál es la política de servicio al ciudadano, porque es que esa política es la que marca, es obligatoria dentro de todas las entidades públicas, porque esa es la razón de ser de las entidades. El usuario del ciudadano, porque nosotros siempre estamos prestando un servicio, facilitando un producto, haciéndole, supliendo una necesidad, haciéndole valer sus derechos, etcétera. Esa es la razón.
¿sí? Por eso es que a todos nosotros nos exigen esta competencia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la política del servicio ciudadano? Dice facilitar el acceso a los ciudadanos a los derechos, ¿sí? Y cumplimiento de sus deberes mediante servicios de calidad a través de los diferentes canales presenciales, virtuales, telefónicos, bajo los principios de información completa, claridad e igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, consistencia de la información, calidad y oportunidad en el servicio, teniendo presente las necesidades y realidades y expectativas de los ciudadanos. Ese es el propósito de la política. ¿Y por qué esa política hace ver por qué se establece la política? Porque a nivel constitucional, el primer fin del Estado es el servicio de la comunidad. Y en el artículo 123 dice que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. O sea, eso es una orden constitucional. Pero para cumplir este mandato constitucional, las entidades y la administración pública debe poner a su disposición ¿qué? Instrumentos, canales y recursos necesarios para la interacción con los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las entidades desde la parte de la dirección estratégica? Pues sencillamente hacer esos arreglos institucionales. ¿Para qué? Para que hayan instrumentos, para que hayan canales, para que hayan recursos necesarios, para que nosotros de la ventanilla hacia afuera, pues tengamos la adecuada interacción con los ciudadanos, ¿cierto? Para que los podamos atender, darle unos servicios y satisfacer sus peticiones. Las quejas, ¿cuáles son las quejas? Aplicar correctivos, ¿sí? Reclamos que hagan las sugerencias y denuncias bajo el principio de la racionalidad, la eficiencia, la eficacia, la oportunidad, la transparencia, garantizando el goce efectivo de los derechos. A su vez, propender por el respeto a la diversidad étnica. Les decía, porque esa pluralidad se establecía en el artículo 1 de la Constitución. Y la cultura del país, la atención preferencial y quiénes deben de estar atendidos en esa situación preferencial. Con las personas con discapacidad, con las mujeres gestantes, los adultos mayores y en general todas las personas en estado de indefensión y debilidad manifiesta. ¿Y quiénes son esas personas de indefensión? Las personas, por ejemplo, que han sido en Colombia afectadas por el conflicto armado, personas desplazadas, ¿sí? Personas con discapacidades por el orden público de nuestro país, personas que no tienen el nivel sociocultural, económico, formación que la gran mayoría. Entonces son personas con dificultad de entender la información que uno le da. Por ejemplo, personas con víctimas de la violencia intrafamiliar. Alguien diría, se manifiesta, si es que ella lo recibe 20 veces, viene y va y eso es sinvergüencería. No, es que ese hecho de ser uno víctima de maltrato constante, de abuso psicológico, físico, sexual, constreñir la libertad. La principal característica del abuso, de la violencia intrafamiliar, ¿saben cuál es? El control. Cuando a ti te controlan, ¿quién te llama? Cuando a ti te controlan, ¿quién te estea contigo? Cuando a ti te controlan el desplazamiento, y eso es un derecho, el desplazarte porque tienes que decir a qué horas tienes que llegar, cómo tienes que llegar, con quién tienes que ir y cómo lo tienes que hacer. Cuando te controlan si tienes que hacer un almuerzo a las 12, a la 1, a qué horas, porque yo llego. Cuando te controlan porque no has hecho algo. Eso es la violencia, cuando se ejerce control. Y fíjese que una persona bajo ese control siente miedo, ¿sí?
y trata de hacer todo lo posible para que él o la persona no se vaya a molestar, pero eso es tiempo perdido, siempre se va a molestar y siempre te va a agredir. ¿Sí? Entonces, esa es una situación, una debilidad manifiesta, porque esa persona ya no piensa igual que uno. ¿Sí? Los desplazados. Una persona desplazada vive con trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Y etcétera. Esas son las personas con indefensión o debilidad manifiesta. Por ello, se fortalece el servicio al ciudadano de las entidades públicas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la política de eficiencia administrativa al servicio al ciudadano establecido en el COMPES 3785 del 2013. Y ustedes saben qué quiere decir COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social. ¿Y qué hace ese Consejo Nacional de Política Económica y Social? Ver una situación, ver un grupo poblacional que ha sufrido, que ha padecido, que ha sido discriminado, como desplazados, discapacitados, género, adolescentes, etcétera. Y ustedes ven que hay muchas políticas en Colombia. Entonces ellos establecen, miran cuál es la principal problemática o las principales problemáticas y hacen una lineamientos y establece una sugerencia a nivel nacional que se debe establecer una política para que las personas que presentan cierta situación problemática puedan ser protegidas por el Estado. ¿Aló? Dime. ¿Me estás hablando o están hablando allá que no escucho? Ellos no están entiendo. ¿Para qué suelta? ¿Viste con este peso? Hasta allá. Cierras el micrófono porque si tú hablas, yo no hablo. Es normal. Si no cierras el micrófono, ¿cómo puedo hablar yo? Profe, que Sí. todo, que paguen los micrófonos porque ustedes están interviniendo. Sí. Y Jesús, cuando haya una interferencia, nómbrala con nombre completo y apellido. Pues es que ya, ¿cómo hacemos? Sí, profe, lo que pasa es que son hartos y al visualizarlos, o sea, yo les desactivo el micrófono porque, pues no, pues igual estamos en una clase y pues Sí. tenemos que estar conscientes que debemos hacer silencio y respetar pues aquí a la profesora. Entonces les pediría el favor a todos los participantes pues que tengamos ese respeto. Ok, gracias Jesús. Bueno, y sobre todo más que para mí, para ustedes, porque yo sé que eso sí es muy incómodo, ustedes están haciendo todo el esfuerzo por escucharme y haber mucha interferencia, pues es molesto. Bueno, entonces eso significa el COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que ve las problemáticas de las diferentes personas y juntan y establecen unos lineamientos. Por eso se establecen las políticas. Esa política de servicio al ciudadano, el COMPES 3785, dice que nosotros tenemos... ¿Cuál es el objetivo de ese COMPES, de esa política? Dice que mejora la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las entidades de la rama ejecutiva, de orden nacional, pero también territorial, ¿no? Y su capacidad para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos. Para ello se adopta el modelo de gestión pública eficiente al servicio al ciudadano. Entonces, si ves, está la política y dice, tomen un modelo, hagan un modelo, ¿sí? Y entonces se estableció ese modelo, el cual integra los procesos internos con las capacidades de las entidades para atender a los ciudadanos. O sea, cada entidad monta, de acuerdo a los lineamientos del modelo, monta su modelo, pero no, su atención al usuario y al ciudadano. Dependiendo del modelo, cuánta plática hay, cuánto personal hay, cuáles son las necesidades en nuestras entidades.
¿sí? Así como, asimismo, comprende las estrategias y acciones para apoyar la implementación de las políticas a nivel territorial. Entonces, este modelo establece dos componentes, dos perspectivas. Uno es de la ventanilla hacia adentro,